Bienvenidos al programa del día de hoy, Reacción Juvenil. Mis compañeros Ángel Camino Bonilla, Jenny Daniela Morales Sierra, Camila Andrea Morales Manrique, Lady Tatiana Mendoza Ávila, y quienes habla, Tatiana Rodríguez Payares. Les venimos a comentar sobre las medidas tomadas por el gobierno nacional y local frente a la pandemia. Bienvenidos. Luego de las medidas tomadas por el gobierno nacional frente a la llegada y propagación del COVID-19 en el país, generando diferentes preguntas en torno al futuro de la economía colombiana y la manera en que esto se puede afectar al bolsillo de las familias. Con esto podemos señalar que es importante entender que un gran porcentaje de los colombianos no tienen un salario fijo que ayude a sostener las necesidades básicas en este periodo de cuarentena o en el periodo de cuarentena que hubo, y ahora llamado aislamiento selectivo. Por ello, la imposibilidad que tienen los colombianos que no pueden desarrollar sus actividades laborales por las limitaciones que han habido, las cuales han impactado directamente en el flujo de los ingresos para los bienes, los cuales está dificultando el acceso a bienes y servicios tradicionales. Esto tiene efectos los cuales pueden haber un impacto negativo en el mercado laboral, como un aumento de las tasas de desempleo, disminución de la actividad económica del país, lo cual afecta las proyecciones de crecimiento del país, la caída de las exportaciones e importaciones de bienes considerados de primera necesidad. Con esto nos damos cuenta que todavía existen poblaciones vulnerables que no reciben ningún tipo de subsidio, como lo son aquellos que no pertenecen a ningún programa social del gobierno, pero que de igual manera han perdido sus empleos, dependen netamente de las actividades comerciales o cuando trabajan independientemente. Para eso tenemos que pensar y poder hacer algo para aliviar el impacto de la crisis económica que se ha visto afectada por el COVID-19. Es importante tener planes de contingencia, como el ahorro de aquellas personas que tienen un ingreso fijo. De igual manera, tomar medidas por parte del gobierno nacional, pero medidas que realmente ayuden y sirvan, lo cual les sirva para un cubrimiento de las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables, que están identificadas y también que no están identificadas. También, y de igual manera, tenemos que encontrar la forma de tener como un impacto directo por esta crisis. También tenemos que seguir como que los anuncios de lo que pues, han hecho las instituciones financieras en relación a salud, pues, según ellos, salud financieros, para aprovechar las ayudas que más podamos. También pues, se puede recomendar como que las personas generen en sus casas, que reciban algún ingreso fijo, pues que hagan y ayuden a esos mercados, que se alimenten muy bien, que ahorren luz, que paguen el internet, porque como ahora vemos que estamos todo el día en la casa trabajando y estudiando, temas de energía. Entonces tratemos de no usar tanta energía, porque muchas personas, por ejemplo, que no tienen cómo pagar, quedan endeudadas, y como vemos, el gobierno no hace nada para ayudarles realmente. Con esto es importante que cada una de las personas nos demos cuenta que tenemos que cumplir con el decreto establecido para que podamos controlar las medidas y no extendamos más estas medidas que se toman y se puedan mitigar los efectos económicos de los colombianos en el menor tiempo posible, porque realmente se está en una tasa de desempleo muy grande. La sociología a nivel cultural o sociología cultural. La sociología de la cultura es un área de sociología dedicada al análisis sistemático de la cultura, entendida habitualmente como el conjunto de códigos simbólicos utilizados por los miembros de una sociedad tal como se manifiestan socialmente. Los estudios que desde la sociología se han realizado de la cultura pueden clasificarse entre grandes grupos según Smith: la teoría cultural europea, teoría cultural británica y la sociología cultural estadounidense. Cada uno de ellos representa una serie de características específicas. Trabajan con teorías de alcance medio positivista, que tratan de analizar causas y efectos mediante métodos empíricos. Las explicaciones buscadas son multidimensionales, pueden hallarse causas simultáneas en la cultura, en la estructura social o en los actores individuales. Los enfoques sociológicos contemporáneos de la cultura a menudo se dividen en una sociología de cultura y una sociología cultural. Las definiciones son similares, aunque no intercambiables. Sociología de la cultura es un concepto más antiguo
y considera algunos temas y objetos como más o menos culturales que otros. A modo de contraste, Jeff Alexander introdujo el término sociología cultural, un enfoque que ve a todos los o a la mayoría de los fenómenos sociales como inherentes culturales en algún nivel. Alexander afirma que la sociología cultural implica suscribir a la idea de que cada acción, sin importar lo instrumental, reflexiva o determinada por el entorno externo, está incursada a cierta medida en un horizonte de efectividad y significado. En términos de análisis, la sociología de la cultura a menudo trata de explicar fenómenos discretamente culturales como un producto de los procesos sociales, mientras que la sociología cultural ve a las culturas como un componente de las explicaciones de los fenómenos sociales. La sociología de la cultura creció a partir de la intersección entre la sociología formada por los primeros teóricos como Mark Durkheim y Weber, y el surgimiento de la antropología social, donde los investigadores fueron pioneros en el uso de estrategias etnográficas para descubrir y analizar una variedad de culturas de todo el mundo. Parte de este legado fundacional está todavía presente en sus métodos. Gran parte de la investigación sociológica cultural es cualitativa. Sus teorías, una variedad de enfoque crítico de la sociología, son fundamentales para las comunidades de investigación actuales y el enfoque sustantivo del campo. Por ejemplo, las relaciones entre la cultura popular, el control político y la clase social son preocupaciones tempranas y duraderas de la disciplina. Entre los pioneros de la sociología cultural podemos encontrar a Karl Marx, el cual afirmaba que la sociología sostenía que la cultura sirve para justificar la desigualdad, las clases dominantes, la burguesía, produce una cultura que promueve sus intereses mientras que reprime los intereses del proletariado. Su frase más famosa a este respecto es: la religión es el opio del pueblo. También podemos encontrar a Émile Durkheim, el cual tenía la creencia de que la cultura tiene muchas relaciones con la lógica, el cual es el poder sobre los individuos, responde a determinadas categorías culturales y creencias como por ejemplo Dios. Max Weber, el cual innovó la idea de un grupo de estatus como un tipo de subcultura. Los grupos de estatus se basan en las cosas tales como la raza, etnia, religión, región, ocupación, género, preferencia sexual, etc. El cual son una cultura dentro de una cultura, y de ahí viene la denominación subcultura. George Simmel, el cual la cultura se refiere al cultivo de los individuos a través de sus agendas de las reformas externas que han sido objetivas en el curso de las historias. Después de entender cómo la sociología interfiere con la cultura, podríamos decir que a causa del COVID-19, este año, no solo en Colombia, sino en muchos países, muchas personas han tenido que suspender sus actividades y en ocasiones ciertas tradiciones culturales que se venían haciendo tuvieron que ser suspendidas o realizadas de la forma en la cual muchas personas no estaban acostumbradas ni enseñadas a celebrarlas de ese modo. La cultura no es solamente una demostración artística, sino también que es una generación de empleo para muchas personas, las cuales son artesanas y por medio de sus artesanías logran generar un ingreso para ellos, para sus hogares y así ayudar a la economía de muchos países. En este punto podríamos decir
que anteriormente la sociología trata de explicar fenómenos discretamente culturales como un producto de los procesos sociales. Y en este momento, en este siglo, podríamos decir que la sociología, a pesar de que también trata de demostrar fenómenos culturales, también es una forma de demostrar de dónde vienen, descubrir sus raíces y saber y respetar todas esas tradiciones las cuales sus ancestros le dejaron. Hola, buenas tardes. Bueno, y pues respecto al hecho social, basándonos en el sociólogo Emile Durkheim, él define el hecho social como las maneras de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo, que ejercen un poder coercitivo sobre su conducta, orientándola pues en todo su desarrollo. Y pues referente a la situación de la pandemia que estamos viviendo actualmente, considero que hay similitud entre las costumbres que vivimos actualmente y una coerción impuesta por el gobierno, pues como se sabe, se incluyeron unas normas obligatorias para beneficiar la salud de toda la sociedad, como por ejemplo la cuarentena. Fue una obligación para evitar el contacto con las personas de afuera y así eludir el contagio. También la norma obligatoria de usar tapabocas en cualquier lugar donde estemos. Y digo que hay similitud porque si estas normas no se cumplen, existe una coerción que hace que el cumplimiento sea tipo forzoso. La coerción es como esa potencia de fuerza y pues en este caso el tipo de coerción sería los comparendos obligatorios a pagar, impuestos por la ley. En la sociología de la salud problematiza la eficacia y la eficiencia en el marco de exigencias de valor. Los datos positivos solamente son uno de los componentes en juego en la realidad social de la enfermedad y la salud. Es una realidad multidimensional. Durkheim hace mención a la filosofía de la problemática del suicidio y los problemas mentales. Basado en esto, en la actualidad, el coronavirus está afectando a la salud mental de muchas personas alrededor del mundo, especialmente a los trabajadores de la salud, los cuales, después de unos estudios recientes que realizaron, muestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión por diversos motivos, los cuales conllevaron a tener que estar alejados de sus familiares, estar por mucho más tiempo en un consultorio o en una sala de hospital, por ver morir a sus pacientes, familiares o hasta sus propios compañeros. Es importante resaltar que una consecuencia adversa de la pandemia sea el aumento del aislamiento social y la soledad, ya que están fuertemente asociados con ansiedad, depresión, autolesiones e intentos de suicidios. Muchas de las consecuencias de la cuarentena y en las medidas de distanciamiento social y físicas son asociadas en sí mismas a los factores de riesgo clave para los problemas de salud mental. Estos incluyen el suicidio y autolesiones, el abuso de alcohol, las sustancias psicoactivas, los juegos de azar, el abuso doméstico, el infantil y el riesgos psicosociales, tales como la desconexión social, falta de significado o anonimato. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta la próxima.